Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a esperar 2 minutos que entren los demás para poder dar inicio a la primera sesión del día de hoy, 21 de mayo del 2022. Esperemos un momento, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, profesor. Un gusto en conocer. Qué bueno, de igual manera. Vamos a esperar un par de minutos, Renny, para que entren los demás y poder dar inicio a la sesión. De acuerdo. Bien, jóvenes, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les saluda el licenciado William Durán Gallo. Les doy la bienvenida. Es un gusto conocerlos y poder trabajar con ustedes esta parte de la matemática que me han encargado que lo trabaje con ustedes. Bienvenidos a IDEPRO, bienvenidos a este curso y espero pues de que sea de su agrado. Cualquier cosa que no se entienda, a confianza, estamos para aprender, para trabajar juntos, para formar un equipo con la colaboración de cada uno de ustedes. Entonces, haciendo un trabajo colaborativo, podemos avanzar poco a poco. Y si hay alguna dificultad en el camino, la pueden manifestar para poder mejorar. Una de las opciones, una de las ventajas, tenemos la capacidad de poder mejorar en el camino. Entonces, si se presenta alguna dificultad por parte de alguno de ustedes, como les digo, hay que manifestarla para poder ver la estrategia conveniente para superar las dificultades que se puedan presentar. Bueno, tenemos el curso de 8:30 a 10 de la noche, lógico-matemática, y vamos a primero
a explicar el contenido, vamos a explicarles el sílabo. Todo este material va a ser subido a la plataforma. Y también las tareas que se van a dejar y las tareas que tienen que presentar ustedes van a tener que presentarlas por la plataforma. Bien, entonces empezamos sin más preámbulo. Nuevamente les digo bienvenidos a cada uno de ustedes. Y empezamos con el sílabo. La asignatura es lógica y funciones. Vamos viendo los datos informativos. Semestre 2022-1. Créditos, tiene 3 créditos, la duración 64 horas, 16 semanas. 4 horas semanales en turno nocturno. El requisito ninguno. ¿Y quién les habla? William Durán Gallo. La asignatura es de carácter teórico práctico orientado a desarrollar conocimientos y experiencias de carácter general en el campo de la matemática que permita adquirir herramientas matemáticas básicas para el desarrollo lógico y crítico. Aquí hay que entender que el objetivo en realidad de cualquier curso de matemática que se dicta en cualquier nivel de educación, el objetivo es simple: crear el pensamiento crítico, reflexivo y lógico en las personas, que ante cualquier problema de la vida diaria podamos resolverlo de la manera más conveniente, de la manera óptima. Porque cuando uno quiere resolver un problema de la vida diaria, entonces van a haber varias opciones. Entonces, cualquier curso de matemática que se enseñe es para, como les digo, crear ese pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Y de las alternativas, escoger la mejor, la óptima. Comprende 3 unidades de aprendizaje. Uno es lógico-matemática y conjuntos. La segunda unidad, números reales. Y la tercera unidad, funciones y tópicos de geometría analítica. Cada uno de ellos se va a trabajar en los tiempos reglamentarios. La competencia que vamos a trabajar es que el estudiante aplica acertadamente los conceptos y métodos de la matemática básica, ¿no? Como son la lógica, conjuntos, números reales, relaciones y funciones, en el planeamiento y solución de problemas específicos de su formación profesional. Esa es la competencia que vamos a trabajar. Y para poder lograr esa competencia tenemos que trabajar 4 capacidades. La primera de ellas aplica la lógica matemática para la solución de problemas aritméticos, algebraicos y para la determinación de conjuntos numéricos. Es la primera capacidad que nos va a ayudar a llegar a la competencia antes mencionada. Utiliza y aplica los axiomas y o propiedades de los números reales en la solución de problemas relacionados con su especialidad. Representa y aplica relaciones en los números reales, determinando correctamente su dominio, gráfica y rango. Aquí también podemos utilizar algunas herramientas tecnológicas, como por ejemplo el GeoGebra, que nos permite visualizar la gráfica de una función real. Y hay otros software matemáticos, está el Matemática, el MATLAB, etcétera. El Derive también, bueno, hay muchos. Pero vamos a ver uno que sea de uso gratis para que no hayan dificultades. La cuarta capacidad representa y construye funciones reales de variable real. Aquí también vamos a tratar de la parte matemática, aplicarla en temas relacionados con su carrera. Estas 4 capacidades las vamos a trabajar para poder lograr esta competencia. Muy bien, entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para poder ir avanzando poco a poco. Las actitudes, la búsqueda de la excelencia, que no debe faltar,
la actitud innovadora, la honestidad, la solidaridad, el cumplimiento de compromiso, la equidad y justicia, trabajo en equipo, el respeto a la persona humana. Esto es muy importante, que no lo debemos perder de vista. Siempre el respeto a la persona humana. La programación de contenidos, tenemos esta matriz. Aquí, bueno, está la unidad 1, la capacidad que vamos a trabajar. En la semana 1, que empezamos hoy, vamos a ver proposiciones lógicas, es el primer tema. Vamos a ver todo lo relacionado a las proposiciones lógicas. Las tablas de verdad. Luego, el contenido procedimental que vamos a trabajar aquí es que el estudiante determina el valor de una proposición lógica y las operaciones que la relacionan. Aquí vamos a ver, cuando trabajemos con tablas de verdad, vamos a ver que la matriz principal es la que nos va a dar el nombre. Hay dos formas de darle el nombre a un esquema molecular. Una es de acuerdo a su conector de mayor jerarquía, y hay otra forma que depende de la matriz principal. Por ejemplo, en la matriz principal, si todos son verdaderos, vamos a ver que es una tautología, una contradicción cuando todos son falsos y una contingencia o consistencia cuando hay verdaderos y falsos. Vamos avanzando con la semana 2, conjuntos y operaciones con conjuntos. Y en la semana 3 vamos a trabajar con los cuantificadores, que aquí ya no se trabaja con proposiciones, sino que se trabaja con conjuntos. Y vamos a trabajar con los cuantificadores universal y el existencial. Y bueno, y eso lo vamos ya a trabajar detalladamente en la semana 3. Luego, tenemos el taller grupal y la evaluación continua número 1, correspondiente a la primera unidad. Y una práctica calificada que se evalúa contenidos de la primera unidad. Bien, tenemos la unidad 2, números reales, su capacidad, y aquí también tenemos los temas para cada una de las semanas. Semana 4, ecuaciones. Semana 5, ecuaciones cuadráticas. Semana 6, aplicaciones de las desigualdades lineales. Y también las desigualdades cuadráticas. Tenemos la segunda práctica, que se evalúa la semana 4, 5 y 6. Posteriormente, la semana 7 y 8, tenemos aplicaciones de las desigualdades cuadráticas, valor absoluto, desigualdades con valor absoluto, y el taller grupal. Y viene el examen parcial también. La metodología. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizarán métodos pedagógicos activos que permitan propiciar ayuda mutua, cooperación y participación entre los estudiantes y docentes. Se promoverá el trabajo en equipo, los métodos activos que promueven que sean protagonistas directos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí lo que van a trabajar más son ustedes. En la primera parte lo que me compete a mí es orientarlos, guiarlos, recordar algunas propiedades de cada uno de los temas, algunas fórmulas, y ustedes las van a aplicar con la guía del docente. Y bueno, todo esto está especificado en el sílabo, ya lo van a tener cada uno para que lo puedan revisar detalladamente y cualquier consulta la puedan hacer luego. Vamos ya entrando a la parte, un ratito. A la parte ya del primer tema, que es lógica proposicional. Bueno, vemos 13
personas. De repente irán ingresando algunos que faltan. Bien, entonces ahora, atentos por favor. Vamos a empezar ya con el primer tema, que es lógica proposicional. Y para hablar de lógica proposicional vamos a tener que revisar el lenguaje, porque cuando nosotros pensamos algo, para expresar lo que pensamos, lo podemos hacer de diferentes formas, utilizando el lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es un sistema integral de signos y señales que designan y generalizan objetos y es un medio de comunicación. Es el medio para explicitar, tematizar, manifestar o expresar nuestros pensamientos. El lenguaje puede ser natural o terminológico. Vamos a ver, por ejemplo, ya directamente por acá para ir entrando a lo que son las proposiciones. Aquí en este material que les voy a compartir luego, que termine la clase, hay muchas cosas que ustedes pueden complementar. Yo voy a ir un poco haciendo un resumen para poder cumplir lo programado para el día de hoy, ya que el tiempo nos gana. Por ejemplo, el lenguaje tiene 3 funciones específicas. Y estas funciones nos van a indicar prácticamente qué es lo que hace cada una de las funciones. Y vamos a ver que una de las funciones del lenguaje tiene relación directa con las proposiciones. Y es la función informativa. Cada vez que se nos informa algo, puede ser verdadero o puede ser falso. Y cuando algo es verdadero y es falso, y además debe ser algo real, entonces estamos hablando de proposiciones. Por eso la única función del lenguaje que tiene relación con las proposiciones es la función informativa. ¿Y qué dice aquí en nuestra ficha? Cuando a través del lenguaje se comunica algo acerca de cosas o conocimientos de hechos, haciendo uso de oraciones aseverativas. Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal. Aquí nos están aseverando algo, que la lógica es una ciencia formal. Luego tenemos la función expresiva del lenguaje, y esto no tiene relación con las proposiciones, mejor dicho, no vendría a ser una proposición cuando está presente la función expresiva. Dice, cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, emociones, deseos, actitudes y estados de ánimo. Aquí está presente la función expresiva. Por ejemplo, bravo, Grau le ganó al Universitario. ¿No? Está expresando un sentimiento de alegría. Pero yo me pregunto, bravo, ¿será verdadero o falso? O sea, no hay forma de decir que sea verdadero o falso. Por lo tanto, no es una proposición. Solamente se va a quedar con el nombre de enunciado, que también lo vamos a revisar. La otra función del lenguaje es la función directiva, que tampoco tiene relación con las proposiciones. Y la directiva es cuando se da una orden, por ejemplo, cuando se hace un pedido, ¿cierto? Con el propósito de originar una acción manifiesta o impedirla. Por ejemplo, ¿quieres llegar a ser una persona exitosa? ¿No? Es una pregunta. Aquí está presente la función directiva del lenguaje. O también puede estar, siéntate y atiende la clase. ¿Cierto? Te están dando una orden. Pregunto, siéntate y atiende la clase. ¿Se podrá decir que es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí? No, profesor, porque es una orden. No se puede decir si es verdadero o falso, claro, es una orden. Entonces,
Entonces, la única función del lenguaje que tiene relación con las proposiciones es la función informativa. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en un examen de admisión vino una pregunta donde decía, ¿cuál es la función del lenguaje que tiene relación con las proposiciones? Y una de las alternativas, la correcta, es la función informativa. Y nuevamente les digo, cuando se informa algo, puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, ahí está la función informativa del lenguaje. Bien. Y también pues que tiene que ser algo real, ¿no? Algo real. Vamos viendo ahora el concepto de enunciado para ir entrando ya a lo que es la proposición. Un enunciado es cuando se expresa algo, cuando se manifiesta una frase, una oración. Entonces, eso es un enunciado. Esto de expresión matemática o lingüística. Por ejemplo, cuando yo digo 2 por 2, nada más, así lo digo, es un enunciado. O también puedo decir 5 es un número impar. Es un enunciado, pero también es una oración. Usualmente constituye una frase u oración. Ejemplo, silencio, por favor. Es un enunciado. Arriba, Perú. Es un enunciado. Los estudiantes de IDEPRO son responsables. Es un enunciado también. Entonces, cualquier frase que se manifieste es un enunciado. Yo también puedo decir X más 2, nada más. X más 2 es un enunciado. Y vamos a ver que dentro de los enunciados tenemos dos clases. Los enunciados abiertos y los enunciados cerrados. En los enunciados abiertos, a ver, ¿alguien recuerda lo que es un enunciado abierto? ¿Alguien de los presentes? Bueno, los enunciados abiertos son aquellos donde aparece por lo menos una variable. ¿Ya? Aparece por lo menos una variable. Ya saben que cuando hablamos de variable, lo podemos representar por una letra, porque no sabemos en realidad cuánto vale o quién es. Por ejemplo, yo puedo decir X más 2 igual 5. Escuchen, X más 2 igual 5. Y yo pregunto, ¿cuánto vale X? 3, ¿Por qué? porque el resultado es 5 y ya tenemos el número 2 que sumado con esta X tendría que dar ese resultado, el 5. Ya, pero es X. Yo pregunto cuánto vale. Y usted me dice que es X. X más 2 igual 5. Y X más 2 igual, X más 2 me da 5. Entonces aquí viene lo siguiente. Así como está, como yo lo veo aquí, el X, por ejemplo, X más 2 igual 12. Así como aquí yo lo veo, yo no puedo decir cuánto vale X, porque justamente ponen X porque es una variable y ese X puede tomar diferentes valores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es variable? Porque puede variar la cantidad o el valor. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 1000. En realidad no se sabe. Ahora, si yo digo, resuelvan la ecuación, ahora es otra cosa. Pero así como está, así como yo lo veo, yo no puedo decir cuánto vale X. Nuevamente les digo, pero cuando se le dice resolver la ecuación, en este caso, el valor de X va a ser 10 si lo resuelvo. Pero mientras tanto no lo resuelva, yo no sé cuánto vale.
Entonces, cada vez que aparece una variable, es un enunciado abierto. Y ahorita vamos a ver que la variable puede ser una letra, o también pueden ser los pronombres. El pronombre él, ella, por ejemplo. Porque si yo digo él es estudioso, ¿quién es él? Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Martín, etc. Entonces no sabemos. Entonces, ¿qué es un enunciado abierto? Es toda expresión que contiene variables en forma implícita o explícitas, las cuales al ser sustituidas por valores distintos se convierte en expresiones verdaderas o falsas. Y también a los enunciados abiertos se le conoce con el nombre de función proposicional. Y aquí también, por ejemplo, ¿por qué se le llama función proposicional? Por el hecho de que sí, dice por acá, las cuales al ser sustituidas por valores, entonces si yo reemplazo aquí, en lugar de X, yo pongo 1, por ejemplo, 1 más 2 es igual a 12. No, es falso, ¿cierto? 1 más 2 no es igual a 12. Es falso. O sea, aquí dice que es igual, es falso. Entonces, por ese hecho de que si yo le doy un valor a la variable, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, a ese hecho, o por ese hecho se le conoce también con el nombre de función proposicional. Les pueden preguntar qué es un enunciado abierto o qué es una función proposicional. Y ustedes lo que van a contestar es aquel enunciado que tiene por lo menos una variable. Otro ejemplo, X es un número par. ¿Quién es X? No sabemos. 2, 4, 6, 8. No sabemos. Entonces es una variable. Y como hay una variable, es un enunciado abierto. X menos Y igual 10, hay dos variables. ¿Ya? Aquí también le podemos agregar que se puede presentar con el pronombre él. Con el pronombre él, por ejemplo, él es estudioso. Pero ¿quién es él? No sabemos. Juan, Pedro, Luis, etcétera. Entonces, él viene a ser la variable. ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, quién es. Puede recibir diferentes nombres. Entonces, la variable es él. Similar, el pronombre ella. Ella es respetuosa. Respetuosa. También. ¿Quién es la variable? La variable es ella. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es ella. Puede ser María, puede ser Juana, puede ser Karina, etc. Entonces la variable es ella. También se puede presentar como, por ejemplo, es un, vamos a ponerle un número capicúa. Es un número capicúa. ¿Alguien sabe qué es un número capicúa? ¿Recuerdan? A ver, jóvenes. ¿Alguien recuerda lo que es un número capicúa? A ver, Carla, Stephanie, Katy, Geraldine. Es un número, disculpe, que he visto de principio a fin, es es igual. Claro, un número que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y se lee igual. Por ejemplo, 121. Si tú lo lees de izquierda a derecha, 121. Si lo lees de derecha a izquierda, 121. Ese es un número capicúa. Ya, bien. Pero aquí, ¿quién? ¿Cuál de ellos? Hay infinitos números capicúas. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La variable es un número capicúa. Aquí está en forma
implícita. Bien, entonces cada vez que hay una variable, se viene a ser un enunciado abierto. Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando ya yo le digo x más 2 es igual a 12, si x, por ejemplo, es igual a 4, ahí ya no es una variable, porque ya conocemos el valor de x, y si yo lo reemplazo, 4 más 2 es igual a 12, y eso es falso. Y eso es falso. Por lo tanto, ya se convierte en una proposición. Entonces, por eso hay que tener en cuenta aquí. De aquí vamos a resolver algunos ejercicios para reforzar esto. Luego viene el concepto de enunciado cerrado, que es lo contrario. Un ratito. Un poco afónico. Enunciado cerrado. Aquí, por ejemplo, están las definiciones, están los conceptos, están las fórmulas, están las propiedades, las identidades. En realidad es una proposición verdadera, pero que tiene que ver con los conceptos, las definiciones, las fórmulas, identidades, etc. Por ejemplo, la lógica formal se define como una disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Me están definiendo lo que es la lógica. Tenemos una fórmula. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Las plantas son seres vivos. También, esta es una proposición verdadera, entonces es un enunciado cerrado. Y revisamos las oraciones aseverativas. Tenemos aquí que es cuando se afirma o se niega algo del sujeto. Ejemplo, las computadoras modernas no ocupan mucho espacio. Están afirmando algo, ¿no? Se afirma o se niega algo del sujeto. Por acá tenemos algunos ejemplos de las que no son proposiciones. Las dubitativas, que expresan dudas. Las oraciones desiderativas, que indican deseos. Las oraciones imperativas o exhortativas, que expresan mandato, consejo o ruego. O sea, ninguna de ellas son proposiciones. Por ejemplo, también debemos tener en cuenta que los hechos religiosos no son proposiciones. Los hechos literarios tampoco son proposiciones. Los refranes, ojo por ojo, diente por diente, de tal palo tal astilla, tampoco son proposiciones. Y también hay que recordar que hay unas que se llaman pseudoproposiciones. ¿Por qué? Porque pareciera que fuera una proposición porque se le puede encontrar un valor de verdad, pero si lo relacionamos con la realidad, no es real. Por lo tanto, a eso se le llama pseudoproposición. ¿Ya? Pseudoproposición. Por ejemplo, los chanchos vuelan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los chanchos vuelan? ¿Verdadero o falso? Jóvenes. Falso. Falso. ¿Ya? Entonces, es falso, ¿cierto? Entonces yo podría decir, profesor, como es falso, es una proposición. Ya, pero yo les digo, pero ¿ustedes han visto chanchos que vuelan en la realidad? No hay. No hay chanchos que vuelen. Por lo tanto, no es real. De repente los dibujos animados, pero un dibujo animado no es real. Entonces, no cumple con ese requisito de que sea algo real, aparte de que se puede decir que es verdadero o que es falso. Y a eso se le llama pseudoproposición, una falsa proposición. Porque se dice que es falso, pero si yo lo relaciono con la realidad, no es real. Porque para que sea una proposición, primero tiene que ser un enunciado. Un enunciado.
que puede ser calificado de verdadero o falso, sin Profesor, disculpe, ambigüedades. la proposición entonces tiene que ser algo que cumpla la vida real o la física, pues, ¿no? O sea, los chanchos no vuelan, por física no se puede, entonces es algo que cumple en la vida real. O sea, bueno, sabemos que no hay ningún chancho que vuele. Eso en la realidad, en nuestra vida real. Por lo tanto, si no cumple ese requisito de que sea algo real, entonces, a pesar de que se dice que es falso, no es una proposición. ¿Ya? Aquí estamos ya viendo el concepto de proposición. Primero es un enunciado, que puede ser verdadero o falso, sin ambigüedades, pero nunca como verdadero o falso a la vez. Esto también. ¿Y cuándo se da esto? Que sea verdadero y falso a la vez. Por ejemplo, cuando decimos, Jesús es el enviado de Dios. Para los cristianos es verdadero. Para los que no son cristianos es falso. Y ya tiene dos valores. Para uno verdadero y otro falso. O sea, no se puede dar eso. ¿Es uno o es el otro? Entonces, si es algo que para uno es verdadero y para otro es falso, entonces ya no es proposición. Además, debe tener relación con la realidad. Profesor, entonces la proposición tiene que ser universal, tiene que ser una realidad universal, no solamente para unos, sino para todos, tiene que ser por igual. O sea, que todos acepten eso. Claro, en la realidad universal, sí, así es, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, y cuando yo digo que no puede ser nunca como verdadero y falso, por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, por ejemplo, si yo digo Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, para los aliancistas es verdadero, para los que no son aliancistas, son de la U, del Cristal, del Cienciano, etcétera, es falso. Entonces tiene dos valores de verdad, ¿ya? Entonces ahí ese no es, porque es un enunciado de valoración que se le da. Muy bien. Vamos viendo por acá. Ya, estamos en proposición y tenemos el significado, es el significado de toda oración aseverativa. Oración aseverativa, con sentido que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje. Como les decía al inicio, es la única que tiene relación con las proposiciones, de la cual se puede predicar su verdad o falsedad. Se puede predicar su verdad o falsedad. Ejemplo, la matemática se enseña en los diferentes niveles de educación porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Lo que les comentaba temprano también. Ese es el objetivo de la matemática. Entonces aquí se está informando algo de la matemática y eso es verdadero. Me podrían decir algo que también de repente es falso. Y también, entonces, si me informan algo que es falso, igual, es algo de la realidad, ¿cierto? Pero sigue siendo una proposición. ¿Y cuál es la estructura de la lógica, de la proposición lógica? Es que tiene sujeto, verbo y predicado. Una proposición lógica está formada por sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, las plantas son seres vivos. Las plantas, el sujeto, son el verbo, seres vivos, el predicado. Siempre en una proposición estará presente el sujeto, verbo y predicado. Y bueno, aquí tenemos las proposiciones, pueden ser los enunciados aseverativos. Dice con estructura proposicional implícita, por ejemplo, Chris estudia arduamente. Debe traducirse como Chris está estudiando arduamente. Pero aquí, así como está manifestado, se entiende.
Pero ¿qué significa? Como lo decimos aquí, Chris está estudiando arduamente. Los epístemes o enunciados con información objetiva de objetos del mundo real. Piura es una ciudad que se encuentra al norte del Perú, ¿cierto? Es algo del mundo real. Piura existe al norte del Perú. Por lo tanto, también es una proposición. Los enunciados que se reflejan a personajes ficticios desde el punto de vista de la realidad. Aquí hay que tener en cuenta esto. Personajes ficticios, pero desde el punto de vista de la realidad. Por ejemplo, Romeo amó a Julieta. Si lo dejo hasta allí, no es una proposición. Pero si completamos en la obra de William Shakespeare, ahí, si yo voy a la obra de William Shakespeare, reviso, y sí, pues ahí dice Romeo amó a Julieta, ¿cierto? Pero si lo decimos solamente Romeo amó a Julieta, ahí no es proposición porque es un hecho ficticio. Pero acá ya le están dando la connotación desde el punto de vista de la realidad, que en la obra de William Shakespeare dice eso, ¿no? O nos cuentan que Romeo amó a Julieta. En las fórmulas científicas consideradas leyes o principios. Por ejemplo, este es el binomio al cuadrado y eso es verdad. Los enunciados cerrados o definidos, pero, por ejemplo, aquí ya me están dando el valor de X. O sea, ya me están definiendo prácticamente quién es X. Y si yo lo reemplazo, 4 más 5, 9, es verdadero. 4 más 5 es igual a 9. Los enunciados declarativos que pueden ser informativos, descriptivos, explicativos. Por ejemplo, mañana es viernes. No sé, bueno, mañana es sábado, ¿no? Y aquí le cambiamos por sábado. No, mañana es domingo, perdón. Mañana es domingo. Listo. Enunciado informativo. La pizarra es blanca y acrílica. Me están haciendo una descripción de la pizarra. A ver, un minutito, por favor. Bien, perdón. Entonces, nos están describiendo que la pizarra es blanca y acrílica. Si estudias, entonces aprobarás el examen. Pues nos están explicando, aprobará el examen si es que estudia. Son enunciados, es un enunciado explicativo. Y estos son, pues, los enunciados declarativos, también son proposiciones. Las proposiciones elípticas o enunciados abreviados. Duele la espalda. Se traduce como me duele la espalda. Llueve se traduce como cae la lluvia. O por ejemplo, cuando decimos fuego, fuego, ¿qué significa fuego? Bueno, que se está prendiendo algo. Entonces es una proposición elíptica. Y no son proposiciones, aquí también tenemos una relación de quienes no son proposiciones. Dice, los enunciados en los cuales se utiliza o predomina la función expresiva y o directiva del lenguaje. Los deseos, quisiera tener mucho amor y dinero. Es un deseo, es una función expresiva. Las dudas, creo que Perú irá al Mundial 2014. Bueno, será acá que cambiarle al Mundial 2022. La función expresiva. Las interjecciones, caramba, uf, tampoco es caramba, ¿verdadero o falso?
Más que todo, cuando yo tengo algún enunciado y quiero ver si es proposición, yo me pregunto, ¿verdadero o falso? Si es una de las dos y además es algo real, entonces sería proposición. Pero yo digo, caramba, ¿verdadero o falso? No se puede decir. Por lo tanto, no es una proposición. Las exclamaciones, Dios mío, qué terrible accidente. Es una función expresiva. Las preguntas, ¿cuál es su nombre? Los pedidos, auxilio. Las súplicas, apiádate de nosotros, por favor. Las órdenes, soldado, acérquese rápido. Entonces aquí tenemos ejemplos de quienes no son proposiciones. Todo este material lo van a tener ustedes a la mano para que lo revisen en cualquier momento. Los doxos o enunciados de opinión o valoración, que le decía, ¿no? El Alianza Lima es el mejor equipo del Perú para los aliancistas. Para los que no son de alianza, no es. Entonces ahí no sería el mismo valor. Los enunciados que usan personajes ficticios, por ejemplo, de la literatura, Romeo amó a Julieta. Hasta ahí no es proposición. De las historietas, Tarzán es el rey de la selva. De las supersticiones, los duendes se roban a los niños que no están bautizados. De la religión, el señor cautivo de Yavaca es muy milagroso para los católicos. Para los que no son católicos, no es verdad. Entonces, todos los hechos religiosos no son proposiciones. Los refranes, amigo que no presta y cuchillo que no corta, que se pierdan, poco importa. Los proverbios, poco trabajo, pobreza, mucho trabajo, riqueza. Los cuentos o fábulas, Caperucita Roja salvó de ser devorada por el lobo feroz gracias a un leñador. Los nombres de obras literarias, Los perros hambrientos, ¿cierto? La casa verde, etc. Las normas morales, no desearás la mujer de tu prójimo. Los enunciados abiertos o indefinidos, X es hermano de Y. Y los enunciados aseverativos, pero sin sentido. Las pizarras hablan inglés. Entonces, qué falso, ¿no? Pero ¿qué pizarra habla? Ninguna. Entonces, no tiene sentido. Y acá viene pues lo que le decía, la pseudoproposición es una expresión no real. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los chanchos vuelan, la escoba baila, Juan viaja a la luna en caballo, la pizarra habla inglés, Romeo se casó en España con Julieta. O sea, todo esto que está aquí son falsas proposiciones o pseudo proposición. O sea, no son proposiciones, porque no es nada real. Vamos revisando las propiedades de las proposiciones. Tenemos, por ejemplo, propiedad de cantidad. Son tres las propiedades: de cantidad, de cualidad o de calidad y de modalidad. Esas tres las vamos a revisar. De cantidad, porque va a utilizar el operador universal todos, y todos es universal. Todos los piuranos son peruanos. Entonces, aquí está presente el operador todos. Por lo tanto, ¿qué propiedad cumple aquí? La propiedad universal, que es de cantidad. Y particular, cuando se usa el operador algunos. Cuando se usa el operador algunos. Por ejemplo, algunos peruanos son piuranos. También, entonces, universal, particular y singular cuando ya es un nombre propio. Miguel Grau es llamado el caballero de los mares. O sea, ya me están hablando a una persona, ¿no? Nombre propio. Esas son las propiedades de cantidad de una proposición. Luego tenemos de calidad o cualidad, que aquí va a ser afirmativa o negativa. Son dos. Cuando el verbo se afirma, por ejemplo,
William Jr. es futbolista profesional. Está afirmando. Y negativa cuando el verbo se niega. Pedro no es abogado. Aquí el verbo es, se está negando. Acá el verbo se está afirmando. No es, vamos a ponerle todo esto. Y acá dice es. Y de modalidad, que van a haber 3, la asertórica. ¿Cómo yo digo, por ejemplo, que una proposición es verdadero o falso? A veces tengo que recurrir a la realidad inmediata. Por ejemplo, Miguel Grau nació en Piura, yo hago memoria. A ver, Miguel Grau nació en Piura, relaciono con la realidad, sí, es verdadero. Entonces, estoy diciendo verdadero porque lo estoy relacionando con la realidad, por lo tanto se llama la propiedad asertórica, que es de modalidad. La apodíctica, cuando utilizo la lógica para decir verdadero o falso. 1 más 1 es 2. 1 y 1, 2. Ah, sí, es verdadero. Entonces, estoy usando la lógica. O como por ejemplo, todo piurano es peruano. Claro, porque Piura está dentro de Perú, entonces cualquier piurano es peruano. Entonces, ahí está la apodíctica. De modalidad asertórica, apodíctica, y la problemática es, por ejemplo, el Perú irá al Mundial de Qatar. Para poder decir que es verdadero o falso, yo tengo que esperar que vaya a jugar el repechaje, que gane, y ahí recién digo verdadero, y si pierde, digo falso. Pero va a ganar, vamos a ganar de todas maneras, ¿ya? Entonces la problemática es cuando yo espero un tiempo, tengo que esperar un tiempo para poder decir verdadero o falso. El Perú campeonará en el próximo Mundial. Entonces tenemos que llegar al Mundial primero y ver, pues, si gana todos los partidos, va a campeonar, y si no gana, no campeona. Ahí voy a decir verdadero o falso. O sea, tengo que esperar un tiempo. ¿Cómo se representan las proposiciones? Con variables, con letras, ¿no? P, Q, R, S. Valores proposicionales del lenguaje objeto o de la metalingüística, A, B, C, D, que aquí mayormente se utiliza esto para representar propiedades, y acá se representan las proposiciones. Perdón. Y la variable booleana, que son X, Y, Z, aquí se utiliza en los conmutadores lógicos. Aquí hay algunas cositas más que las pueden leer luego ustedes. Voy a centrarme en lo que es lo más importante. Por ejemplo, las clases de proposiciones. A ver, ustedes, me ayudan. Vamos a hacer ya un poco más dinámica la clase. Me ayudan. ¿Cuándo? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué clases de proposiciones conocen ustedes? A ver. ¿Qué clase de proposiciones conocen ustedes? A ver, Stephanie. Eso no es de contingente. Ese tipo de clases, eso de sí, solo sí. Ya, ¿Esos son? ¿A eso se refiere? por ahí como que tienes alguna idea, pero las ideas están por ahí. ¿Simples y compuestas? Claro, eso es. Simples y compuestas. Y cuando tú hablabas del sí, solo sí, bueno, sí, es compuesta, una de las compuestas. Y cuando hablaba de la contingencia, es el nombre que recibe un esquema molecular dependiendo de la matriz principal. Por ejemplo, si en una tabla de verdad yo tengo mi matriz principal y ya tengo que todos son verdaderos, ahí voy a decir que es una tautología, es tautológico. Si hay verdaderos y falsos, es contingente o consistente. Y si hay todos falsos, una contradicción, ¿no?
Pero eso no es una clase de proposición. Las clases es como dijo su compañero, proposición simple o proposición compuesta. Y la proposición simple que recibe el nombre también de, por ejemplo, proposición básica, proposición elemental, atómica. Ese nombre recibe la proposición simple, atómica, elemental o básica. O también podría decir, es una proposición no compuesta, no coligativa, no compleja, no molecular. También se puede decir así. Entonces, la simple es la que no tiene operadores lógicos. Esa es la proposición simple. No tiene operadores lógicos. Y dentro de la simple hay dos. La simple predicativa y la simple relacional. Predicativa, su mismo nombre lo indica, porque se va a predicar algo del sujeto. Y también se puede decir que tiene sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, la pizarra es acrílica. Es predicativa, estoy predicando algo de la pizarra. María Fernanda es perseverante. También estoy manifestando algo de María Fernanda. Alan García gobernó el Perú. También estoy manifestando, estoy predicando algo o estoy diciendo algo de Alan García. ¿Qué estoy diciendo? Que gobernó el Perú. Y el agua hierve a los 100 grados centígrados. Y acá está la característica de cada uno. Y viene la simple relacional, que aquí prácticamente, ¿por qué relacional? Porque va a relacionar a dos o más sujetos. Indican una vinculación, enlace o nexo entre dos o más sujetos u objetos. Por ejemplo, Juan es hermano de Pedro. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es filial, es hermano de Pedro. O también podría decir Juan y Pedro son hermanos. También está relacionando. Entonces, en la proposición simple relacional es cuando se relacionan dos o más sujetos. Por ejemplo, Martín es padre de Lucía. Martín es padre de Lucía. O también podría decir Juan y Luis son gemelos. Pero alguien puede decir de repente, profesor, pero ahí está ahí, en el enlace I. Y la I es la conjunción. Pero aquí no va a funcionar como conjunción, la I. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que Juan es gemelo y Pedro es gemelo. Yo digo, Juan y Pedro es gemelo, o son gemelos. Y si yo quiero separar, Juan es gemelo y Pedro es gemelo, tiene que decir gemelo de quién. Por lo tanto, no se puede separar, no tiene sentido, y ese I no es una conjunción, sino que es una palabra de enlace que lo relaciona. Y aquí tienen algunos términos relacionales. Contemporáneo de, colega de, amigo de, mayor que, semejante, vecino, etc. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos. El Perú es más extenso que Ecuador. Más. No está comparando en cantidad. Amir Jr. y Cristian son hermanos. Yo no puedo decir Amir es hermano, Junior es hermano y Cristian es hermano. Tiene que decir de quién. María y Anaís estudian juntas. María estudia junta y Anaís estudia junta. No se puede separar. Por lo tanto, ese I es relacional, no es una conjunción. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. Piura es ciudad vecina y Tumbes es ciudad vecina. ¿Vecina de quién? ¿Cierto? Según la Real Academia. Muy bien. Y bueno,
por aquí hay algunas cositas más que ustedes lo van a tener que repasar para poder ver las proposiciones compuestas, moleculares, coligativas o complejas. ¿Y cuándo es compuesta? Cuando tiene dos o más operadores. Puede tener uno también. Puede tener uno. Y ese único operador, por ejemplo, si hay un operador, yo ya digo, pues es una proposición compuesta. Y dentro de los operadores hay, o sea, es un operador y los que, a ver el micro, por favor, el audio, y los que afectan a dos variables, por ejemplo, ya vienen a ser los bináricos. Afecta a dos variables. O sea, nunca van a encontrar ustedes, por ejemplo, P no Q. A ver, voy a compartir por acá. Nunca van a ustedes a encontrar, por ejemplo, está desconectado esto. Nunca van a encontrar lo siguiente. Ya está. Nunca van a encontrar, por ejemplo, P no Q. Podrán encontrar P y Q, P o Q, P o fuerte Q, P entonces Q, P replicador Q, P sí y solo sí Q. Y también hay otros, el P inalterador Q y el P incompatibilizador Q. Pero nunca van a encontrar esto. Van a poder encontrar así, o de repente no Q, pero nunca en medio de dos proposiciones. A eso me refería. Bien. Bueno, y en las proposiciones compuestas está la conjunción. Vamos por acá un ratito. A ver. Ya, pues la tenemos. Continuamos. Por ejemplo, las proposiciones negativas. No P. No estudie. Es falso que Juan. Sería la negación de P. Y bueno, aquí también hay varias cositas que he investigado y que les he puesto ahí para que ustedes complementen, lean, por favor. En cuanto a la negación, hay muchas formas de presentar. La disyunción débil o incluyente, que viene a ser el O, tiene el operador diádico o también se llama disyuntor inclusivo, el O. También hay algunas cositas del O. Y luego viene la disyunción fuerte. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la disyunción débil y la disyunción fuerte? Vamos a hacer por acá unos ejemplos. A ver. Por ejemplo. María estudia inglés o Juan es
ingeniero. Miren esto. A ver. Ya. Pedro es alto o bajo. Tenemos dos ejemplos aquí de proposición disyuntiva. El O. Y en una es disyunción incluyente, que es la primera. Disyunción incluyente. Y la disyunción excluyente. ¿Por qué incluyente? Porque María estudia inglés, puede ser verdadero, y Juan es ingeniero, también puede ser verdadero. O puede ser uno verdadero, uno falso, o falso, verdadero, o los dos falsos. O sea, aquí incluyente porque da la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Y excluyente porque es una o es la otra. No se puede decir que las dos sean verdaderas. Porque si Pedro es alto, ya no es bajo. Y si Pedro es bajo, ya no es alto. Entonces, ahí se diferencia. Y en los dos está el O. En los dos está el O. Uno en sentido incluyente y el otro en sentido excluyente. Si que lo queremos formalizar, lo podemos formalizar de esta manera. P o Q, y por acá sería P o fuerte Q. Entonces, son dos cosas diferentes. O también puede decir el segundo ejemplo, o estudias o trabajas. O sea, no puedes hacer las dos cosas, o estudias o trabajas. Eso para aclarar la disyunción fuerte. Luego tenemos también más cositas aquí por investigar. La implicativa o la condicional. Si estudias a conciencia, entonces ingresarás a la universidad. El entonces. También aquí hay. Aquí en el entonces, al primero se le conoce con el nombre también de antecedente P y el consecuente Q. Muy bien, ahí tienen más para que lean ustedes. Luego tenemos la implicación, está por aquí. La implicación o condicional también se le llama antecedente el primero y consecuente el segundo. Por acá, a ver. Tenemos la replicativa, que es lo contrario. Primero se da el efecto y luego se da la causa. Ingresó a la universidad dado que estudió. Ingresó a la universidad porque estudió. Entonces, esa es una replicación, una condicional inversa, porque primero se da el efecto y luego se da la causa. La bi-implicativa, que es el ida y vuelta, vamos a ver un ejemplo. Aprobará el examen sí y solo si estudia. ¿Aprueba el examen? Porque estudió. Y si estudia, a cualquier traducción verbal de la bi-implicación, de el sí y solo sí. A ver, ¿me escuchan todos? Está fallando el internet. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ya. Y acá también tienen algunas cositas adicionales. Y por último tienen la inalteración, no, las alternativas, inalterativas, las inalterativas, y aquí prácticamente es sinónimo de ni estudia ni trabaja, ni P ni Q. O también se le conoce con el nombre de la flecha de Nicot, es una flechita hacia abajo, ya que es equivalente a la negación de la disyunción. Y la otra es la incompatibilizador.
incompatibilizador, que equivale a decir no P o no Q, no P o no Q. Muy bien, esas son las proposiciones compuestas. Repito, negación, conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte, implicación inalterativa y el inalterador y el incompatibilizador. ¿Listo? Aquí tienen también para leer algunas cosas más. Y aquí tienes algunos ejemplos de traducciones verbales. Por ejemplo, en la negación es objetable, que es absurdo, es inconcebible, es negable, etc. Son sinónimos de la negación, del no, del y, pero, aunque, además, también, sin embargo, así como, inclusive, asimismo, y bueno, tienen ahí para que estudien. La disyunción fuerte, también la disyunción fuerte o exclusiva, la condicional, el replicador y la bicondicional. Ahí tienen para que lean más. Y acá tienen ustedes algunos ejercicios. A ver, algunos ejercicios. Mientras voy a tomar un poquito de agua, a ver, me van diciendo cuál es la respuesta de la primera. La voy a resaltar. A ver, voy a tomar un poquito de agua. Vayan viendo y me dicen la respuesta. Expresiones. Dime. Yo voy a terminar. Ya vamos a las 10 ya. Y sacarle el mensaje. A ver. Vamos viendo. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? La 3. A ver, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta? Solo la A. 3, la A. La Solo A. tres. A ver, vamos viendo. La A. Dice, de las siguientes expresiones, voy a quitarle de las siguientes expresiones, ¿dónde has estado toda la mañana? Cierra la puerta. Lourdes Flores es partidaria de unidad nacional. Determinan enunciados. ¿Cuáles determinan enunciados? ¿Solo la 3?
A ver. ¿Qué es un enunciado? Es cualquier frase u oración. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Todas. Entonces, P. Todas, muy bien. ¿No? Porque todas son enunciados, son expresiones lingüísticas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Todas, todas. Muy bien. Segundo ejercicio. Son enunciados abiertos. A ver, miren bien, observen, analicen y me dicen cuál es la respuesta. Ya, en la 1, ya, no. Sí, pues la A. La A, 1, 2 y 3. A ver, 1, 2 y 3. A ver, ¿me ayudan? La A, nos quedamos con la A. Todas, la C. Todas. A ver, vamos Sí. viendo. X más 6, hay variable, es enunciado abierto. Él es un artista disciplinado, él es una variable. X más Profesor, Y 2, igual. 3 y 4. A ver, voy a borrar esto. Ahora me dicen 2, 3 y 4. Yo dije todas. Ya, por acá hay todas. A ver quién da más. Todas, profesor. Por acá hay otra alternativa. Vamos a bajar esto. Ya, ahí. Hay más alternativas. Profesor, todo menos 5. Ya, vamos viendo. Todas menos 5. Por acá hay otra, todas menos 5. Bien, vamos Todas. viendo. La número 1 sí es, la 2 también es, la 3. La 3 será enunciado abierto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, la X es variable. X y Y. El 5, el equivalente es enunciado abierto. Z es campeón del fútbol peruano 2005. ¿Quién es Z? No sabemos, también es. X más Y igual 6 cuando X vale menos 5 y Y vale 1. Yo reemplazo menos 5 más 1 igual 6. Y ahí, por lo tanto, la respuesta correcta sería cada oración con la función que cumple. Relaciona cada oración con la función que cumple. Si supieras cuán triste estoy. Prohibir Profesor, no tiene internet, pero se escucha cortado. tomar fotos Se le escucha este entrecortado, lugar. profesor. No le escucho bien, profesor, no se entiende. Tampoco Ya. entendí la última respuesta, ¿por qué todas menos 5? Porque no se borró su audio, se fue. Ya, vamos a regresar. Por favor. Voy a cambiar.
A ver, ¿me escuchan igual o ya cambió? ¿Mejoró o no? Sí se Ahora escucha, profesor. Ya. Sí, se escucha. En la número 2, la 1 es enunciado abierto. La 2 también es enunciado abierto. La 3, si yo reemplazo el X vale 5, seguiría todavía, queda Y. Z es el campeón del fútbol peruano 2005, también es enunciado abierto. Y si yo reemplazo el X por menos 5 y el Y por 1, a ver, aquí tengo lo siguiente. Saqué esto. Ya. Dice X más Y es igual a 6 si X es igual a menos 5 y Y es igual a 1. Si yo reemplazo sería menos 5 más 1 es igual a 6. ¿Cuánto es menos 5 más 1? Menos 5 más 1, ¿cuánto queda? ¿Me escuchan? Menos 4. Menos 4, correcto. Menos 4 es igual a 6, falso, ¿no? Y ahora ya tiene un valor de verdad. Por lo tanto, se ha convertido en una proposición. Ya no es enunciado abierto. Entonces, Ah, ya. eso sería una proposición. Y acá preguntan, ¿cuáles son enunciados abiertos? Todos menos 5, ¿ya? Todas menos 5. ¿De acuerdo? Ya, profesor, gracias. Ya. Relacione cada oración con la función que cumple. Por ejemplo, aquí, esta, ¿qué función del lenguaje está aquí? Mariátegui nació en Lima en el año 1984. ¿Quién es? Función informativa, expresiva o directiva. Informativa. Informativa. Entonces sería 3 con A. ¿Ya? 3 con A. 3 con A puede ser la D o la E. La vamos viendo ahora. Luego, prohibido tomar fotos en este lugar. Función expresiva. ¿Expresiva o directiva? Prohibido. Directiva. Directiva, correcto. Y bueno, y queda, si supieras cuán triste estoy, La D. sería la B, pues, ¿no? Y con esto ya veo cuál es la respuesta. 2, a ver, La D de 1 con B, ¿está? La D de dedo, ¿no? La D de dedo, aquí está. Esto sería la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reforzando lo que hemos visto, la teoría que hemos revisado. Ahora aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es una proposición? ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? La D. La D. ¿Cuál es una proposición? X, no. El primero, ¿estuviste llorando? No es. 2 a la X, no es. 2 a la X es igual a 1, no es porque hay una variable. X es el rector de la Universidad Nacional de Piura. ¿Quién es X? Es una variable. Tampoco sería. Entonces, la respuesta va a ser la E, por descarte, ¿no? Pero esta es una propiedad de los números reales. Para todo X que pertenece a los reales menos el 0, el X a la 0 es igual a 1. Una propiedad de teoría de exponentes. Entonces, la proposición es la E de enano. Esa sería la proposición. Por acá hay otra. ¿Cuál es una proposición? Y aquí tenemos cuál sería para ustedes. Maneja con cuidado, a mal tiempo buena cara, déjenme trabajar, expresó el presidente Alejandro Toledo
a la prensa peruana. Deseo que te mejores. ¿Cuál sería una proposición? La A. La A. Cuidado, ¿verdadero o falso? Maneja con cuidado, ¿verdadero o falso? No se puede decir, ¿no? Es una indicación que se da. A mal tiempo, buena cara es un refrán. Los refranes no son proposiciones. Déjenme trabajar es una interjección, tampoco es una proposición. Deseo que te mejores es un deseo y los deseos no son proposiciones. Déjenme trabajar, expresó el presidente Alejandro Toledo a la prensa peruana. Si fuera hasta aquí, déjenme trabajar, no sería una proposición. Pero acá me están informando quién lo dijo. Está presente la función informativa. Por lo tanto, la proposición es la alternativa de... Y la primera por... Maneja con cuidado. Maneja con cuidado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería? Ah, las demás todas son enunciados, nada más. Todas son enunciados. ¿Ya? Pero proposición, aquí me están expresando, dice, e informando. Expresó el presidente Alejandro Toledo. Me están informando de algo. Y les he dicho que cuando está presente la función informativa del lenguaje, es una proposición. La 6, ya para ir terminando. ¿Cuál es proposición simple predicativa? Este material se lo voy a pasar, ahorita se lo paso por el WhatsApp, ¿ya? Igual lo voy a subir en la plataforma. Voy a ver si se puede subir porque estaban arreglándola. ¿Cuál es una proposición simple predicativa? Simple predicativa, ¿por qué? La B. La B porque tiene predicado. El ceviche es un plato típico peruano. Correcto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien. Por acá tenemos, bueno, aquí hay otras que se las voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Y en la siguiente clase les voy a preguntar, ¿ya? Y luego vayan leyendo el material para que aquí tiene, el material tiene 46 páginas para que ustedes lo vayan trabajando, lo vayan leyendo y podemos continuar en la siguiente clase. Muy bien, mis queridos. Hola. Disculpa, no tenemos ningún pendiente o alguna tarea para No, tenerlo. bueno, hay algunos ejercicios que los terminan, ya, los terminan, están en la página, a ver, nos hemos quedado, faltan 4 en la página 31 de este archivo que les voy a enviar ahorita mismo lo envío al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener a la mano. Nada, oye, mañana estudias, me la tabla. ¿Dónde está el...? A ver, ahorita le envío. Bueno, ahorita se lo voy a enviar, ¿ya? Al WhatsApp. Antes de terminar, radio, muy lento, más ejercicios. A ver, la cuestión que el tiempo es un poco que nos juega en contra, ¿cierto? Tenemos que avanzar de esta manera. Quiero saber si es que han entendido. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, se escucha. Ya, ¿me han entendido o no está muy claro, muy rápido? Bueno, de aquí en adelante, en las otras sesiones, el material ya lo van a tener antes, una semana antes de repente. Puede ser que mañana, bueno, el material, en realidad ahorita ya se lo voy a pasar, ya lo van a tener. Lo pueden repasar mañana, pasado, el martes, el miércoles, hasta el sábado que regresamos, y ahí ya tienen ideas ustedes porque van a leer y más bien vamos a hacer un poco más práctica que estar explicando los temas. Así vamos a trabajar. Yo les doy el material antes, lo leen y
el día de clase vamos a hacer un poco más la práctica, pero igual vamos a reforzar la teoría. ¿Qué les parece? Comentarios de vista, sugerencias. Disculpe, no lo escuché, se entrecorta. Se entrecorta, sí, eso es lo que Sí, también. profe, se escucha entrecortado. Ya. Les preguntaba cómo les ha parecido la clase de hoy día. Sí, profesor, bueno, a mí que no me, sinceramente no me gusta, o sea, no es que no me guste, sino es que no me inclino tanto a los números, me he podido entender y eso me agrada, porque es un buen inicio. Claro, claro, eso sí, pues. De aquí con el material que lo tienen a la mano, ahí van a poder leer ustedes antes de llegar a clase. Lean, por favor, para que tengan algunas ideas y puedan entender más fácilmente. Ahorita esta parte de la lógica es un poco teórico. En la siguiente clase vamos a ver las tablas, los conectores lógicos, las operaciones, el y, el o, el entonces, cómo se representa. Vamos a trabajar con tablas de verdad. También eso es agradable porque es fácil. Ya cuando veamos los números reales, ahí va a haber un poquito más de dificultad, pero igual yo estoy para orientarlos, para guiarlos, para enseñarles, y ese es mi objetivo, que todos aprendan. Y si no entienden algo, confianza, profesor, no entiendo. Y yo también voy a crear algunos vídeos, voy a hacer algunos videos para que ustedes lo revisen antes y puedan aclarar algunas dudas. Eso es todo por hoy. Espero pues que en la siguiente clase ya vengan ustedes con con la lectura sobre todo, la lectura de los ejercicios de la teoría, ¿no? De la teoría, para que podamos avanzar. Esa es la idea. A Ya, ver, profe. ratito que quiero confirmar. Quiero confirmar el horario. Un ratito. Ya, está bien, 10 de la noche. Entonces nos vemos en la próxima clase. Espero que pasen un buen fin de semana. Cuídense, hay que seguirse cuidando y a seguir estudiando. Hasta luego. Ha sido un gusto empezar hoy día con ustedes. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes también. Bien, cuídense. Hasta luego.